Lo que no te cuentan, aquí te lo decimos. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Póster Central, periodismo en radio. La revolución se hizo marea en Póster Central, periodismo con perspectiva de género, junto a Karina Ambrogi. Y a las 10 de la mañana, 48 minutos, sumamos a nuestra compañera de trabajo en su columna La Marea, Karina Ambrogi. ¿Cómo le va, señora? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Aquí arrancando un sábado caluroso, todavía con algo de fresco. Sí, hay como una tregua a esta hora. Sí, todavía uno piensa que va a ser un día agradable. Bueno, la máxima prevista para hoy es de 36 grados, así que prepárese, la pile, los matecitos, al aire libre, disfrutar con buena compañía. Bueno, así lo prepararemos. Muy bien. Bueno, señora, vamos a meternos en la portada periodística del programa, este tema que ha ganado la centralidad del trabajo periodístico hoy y que está relacionado con la denuncia al profesor de hockey, las denuncias al profesor de hockey de la universidad. Hoy se ha sumado, a partir de lo que nos ha señalado en anticipo el doctor Federico Guerriero, y la posibilidad de que esta semana se presenten otras 3 denuncias de chicas que ya le han manifestado al propio abogado haber sido víctimas de abuso sexual y que van a presentar nuevas denuncias que se van a incorporar a las que ya están siendo investigadas por el fiscal Daniel Miralles, lo que está hablando de la magnitud de lo que ha ocurrido allí en la universidad, ¿no? Una magnitud que, fíjense, esto tiene años de que viene sucediendo en el ámbito de la universidad, o sea, en un ámbito académico, que tiene como principio básico garantizar el libre ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Como base. Después, cada institución, por ejemplo, en este caso, el objetivo de la institución universitaria, obviamente, que es la educación, pero el principio rector en nuestro país tiene que ser la garantía de los derechos humanos. Lo mismo debería pasar con el ámbito institucional de la policía y de la justicia. Yo escuchaba al abogado y pensaba, ¿cuántas veces escuchamos que cuando una persona va a denunciar, es importante señalar que una persona va a denunciar cuando puede, pero ¿cuándo es cuando puede? Cuando logra juntar las partes sueltas que quedaron de su cuerpo, de su mente, de su alma y de su vida. Estos delitos tienen consecuencias gravísimas sobre las personas, que desarman a las personas en varias partes. Cuando la persona logra volver a juntar esas partes, o cuando encuentra algún acompañamiento, o cuando recibe el apoyo que deberían recibir todas las personas que atraviesan estas situaciones, logra hacer la denuncia. Y eso implica volver a pasar por la misma situación. Se actualiza en el cuerpo esa situación. Una persona que logró armarse, que logró ir a denunciar y que afrontó la situación de volver a pasar por ese episodio traumático, no recibe ninguna respuesta por 2 años. Escuchamos en este segmento y en otros segmentos también del programa que sistemáticamente se dice que las denuncias en las unidades judiciales duermen en las unidades judiciales. ¿Se acuerdan que pasó que un adolescente nos relató el año pasado, a fin del año pasado, que denunció a un pariente y que también, después de que denunció, le agarró ataque de pánico porque le dio miedo, que veía que no pasaba nada, y recién cuando pudo pagar a un abogado, que le cobró 100.000 pesos hace unos cuantos años, la familia no tenía dinero, lo lograron juntar, después de que pagó esos 100.000 pesos, fue el abogado en la unidad judicial y pudo ver que el expediente estaba ahí, no había pasado en la fiscalía. Fíjense que en este caso, según relató el abogado hace un rato, pasó exactamente lo mismo. Cari, si te parece, si te parece, para que podamos ampliar y cerrar además este análisis, que podemos escuchar el testimonio que va a ratificar
y me parece que te va a aportar muchos otros elementos y datos también a esta perfecta introducción que vos has realizado sobre la problemática, porque hablamos con una docente de más de 30 años en la universidad, que comenzó su carrera docente y relacionada con el hockey junto al docente denunciado, que fue víctima de esos abusos, pero que señala la justicia ya han prescripto. Y que sin embargo ella ha convertido ese profundo dolor que enfrenta en una instancia de lucha en la que intenta que haya justicia. Si te parece, la escuchamos a la docente que además hoy está de la mano, ¿no?, de las familias y de las víctimas para poder profundizar en este análisis. ¿Cómo no? Mira, nosotros a partir esto viene de muchos años atrás. En el 2018 recién se hace visible a través de los medios, de redes sociales, y bueno, pero nosotros en cierta forma ya teníamos sospecha de lo que estaba pasando o de lo que estaban por ahí viviendo algunas de nuestras jugadoras en los diferentes planteles y en las diferentes divisiones del hockey sobre césped de la universidad. ¿Qué pasó en el 2018? Hay una de las alumnas que decide públicamente contar lo que había sufrido. Sí, nosotros nos enteramos por un posteo que sale en una de las redes sociales de que, bueno, ahí ella cuenta toda su experiencia de lo sucedido con este docente y bueno, y ahí empezó todo el peregrinar del resto también y bueno, que muchas jugadoras, muchas docentes por ahí no se podía creer, no se podía visualizar o no lo queríamos ver porque pensábamos de que no podía ser, de que cómo el docente podría haber hecho lo que hizo, pero bueno, nosotros en realidad teníamos conocimiento de que, y particularmente yo ya tenía conocimiento de lo que podía haber sido y que sí era cierto esto que le había sucedido a esta jugadora. ¿Vos también habías sido víctima de esa situación? Sí, en cierta manera sí. En mi juventud, haciendo trabajos de facultad, bueno, fui también víctima de este docente. Esto ocurre en el 2018. Deciden en el 2019 apartarlo de hockey, como el profesor a cargo. ¿Pero qué pasó? Bueno, después de todo esto, nosotros tenemos reunión con el docente implicado y él nos reúne a todos los docentes de la universidad, del área de hockey sobre césped, y nos comunica de que no sabía de qué se estaba tratando, de qué lo estaban culpando, de qué estaba hablando esta chica, esta jugadora. Y bueno, y ahí empieza todo esto y recién en el 2020 se hacen las denuncias, ya sea penal y también se hizo en la universidad. A él lo separan de hockey, pero él sigue yendo a la universidad, cumpliendo distintas actividades. Sí, nosotros como docente pedimos que por favor el docente sea separado de la actividad porque, bueno, no queríamos tener la complicidad, porque él seguía yendo a la cancha, seguíamos teniendo nuestras alumnas y él estaba pidiéndole a las autoridades de la universidad, de la cual dependemos nosotros, la dirección de deporte, que por favor fuera, porque estaba en la cancha o estaba en una de las instituciones de estudiante, precisamente, que es Gol de Oro, el lugar donde él estaba ahí y siempre estaba controlando, mirando, iba a los viajes, hacía planillas, pero bueno, eso nunca fue visto. Nosotros cuando preguntábamos y decíamos, se nos decía que no podían hacer nada. Así que bueno. Pero la universidad ya sabía de estas denuncias y sin embargo él seguía yendo. Sí, y seguía yendo y seguía estando en la parte administrativa de la universidad, porque él estaba, no ejercía la parte de docencia, pero sí estaba en la parte administrativa. Y seguía siendo... ¿Qué implicaba la parte administrativa? Administrativa, papeles referentes a planillas de colectivos, seguros que pagaban las alumnas, bueno, todo lo referido a hockey, que él hacía solo, pero bueno,
Después, al ser separado de la actividad específicamente como entrenador, él lo hacía desde la dirección de deporte. ¿Cuándo deja ir a la universidad que plantea esto de la licencia psiquiátrica? Yo en realidad no recuerdo bien, pero a partir del 2021, bueno, ya lo separan. Nosotros queríamos saber cuál era su situación en la universidad. Hemos mandado notas a los secretarios, a los decanos. Nunca tuvimos ninguna respuesta de parte de ellos. De la dirección de deporte tampoco. Hasta que después nos enteramos, nosotros dejamos la actividad y bueno, él pide carpeta psiquiátrica y nos enteramos ahí que él estaba con carpeta médica. Pero nosotros nos retiramos de la actividad. Como víctima y como docente, ¿qué significó todo esto y empezar a escuchar a otras chicas, a otras víctimas, a otras alumnas que habían pasado por esto? Bueno, primeramente, particularmente a mí me causó muchísima tristeza. Por ahí me sentí culpable de no haber podido hablar en el momento que tendría que haber hablado, de haber manifestado esto con mis compañeras y haberlo podido tratar antes para que esto no siguiera sucediendo, no siguiera pasando. Imagínate que nosotros hace 30 años que trabajamos en la universidad y hemos sido formadoras de muchísimas jugadoras y bueno, para nosotros fue un dolor muy grande tener que dejar, pero creo y estoy convencida de que esto vale la pena hacerlo, valió la pena hacerlo y lo volvería a hacer, no solamente por mí o por mi causa, sino para que no vuelva a pasar, para que esto no quede impune, para que las chicas jugadoras, padres, familias puedan ir a hacer un deporte, ir a hacer el deporte que tanto aman, porque la universidad siempre fue reconocida por el hockey sobre césped. Y nosotros hemos tenido grandes jugadoras, grandes personistas que hemos formado toda la vida. Así que bueno, la idea es esto, es que no quede impune, que esto siga su curso, que la persona que hizo, que esté donde tenga que estar y que se le dé el curso que debe ser, tanto desde lo penal como desde la universidad, que no se le tomó o no se lo tomó de la manera que nosotros siempre lo planteamos, desde la seriedad. Siempre entendimos que dentro de la universidad hubo complicidad y que nunca se lo tomó de la manera que nosotros lo veíamos desde adentro. Y que también muchos padres que nos decían a nosotros, pero ¿cómo se van a ir? ¿Cómo nos van a abandonar? Y en cierta manera nosotros también nos sentimos abandonadas, porque si en realidad ellos veían o nos escuchaban a nosotros decir, nos acercaron a la universidad a decir, o a donde tenían que ir, que en este caso la dirección de deporte, qué pasó con esto, cómo hicieron esto, o cómo no hicieron, o cómo no actuaron. Pero realmente nosotros, particularmente yo, me sentí sin el acompañamiento de los directivos nuestros, que no sé si no nos creyeron, pero no nos acompañaron como debían haberlo hecho. No fue un caso aislado, son muchas las situaciones que comienzan a aparecer de estos hechos y ustedes se sintieron solas. Sí, seguramente que sí, y no solamente las que aparecieron ahora después de todo esto que se le dio a nivel comunicacional, sino de los medios, sino que seguramente a partir de ahora muchas, y nosotros como docentes, como formadoras, queremos eso, que se acerquen, que vayan, que hablan, que hagan la denuncia, para que esto no vuelva a pasar nunca más, para que esto no suceda más a ninguna y a ninguno, a ninguna persona que está realizando una actividad deportiva, que es lo que nos tocó en este caso a nosotros. ¿Confías en que habrá justicia? Sí, creo que sí. Creo que todo lo que hemos hecho nosotros, desde las posibilidades que hemos tenido de hacerlo y que nunca abandonamos, nunca caducamos en decir esto, lo hicimos convencidos de que era así, de que teníamos que hacerlo, de que teníamos que jugarnos, como quien dice, porque a nosotros nos costó dejar nuestra actividad de 30 años
pero creemos que lo hicimos convencidas que esto era así, era hacerlo para que no suceda nunca más. Donde ocurrieron los hechos, ¿él volvió aún a pesar de estar denunciado? Mira, los hechos nosotros tenemos conocimiento de que algunos han ocurrido en la universidad y también en lugares, en casas de las mismas jugadoras, porque era un acoso constante. Todo esto te lo digo por, que las jugadoras mismas han contado. Y lo que más nos extrañaba a nosotros es que dentro de la universidad, si bien él fue apartado de la parte de hockey sobre césped, que nosotros estábamos en el polideportivo, él seguía desarrollando su actividad como docente en la Facultad de Ciencias Humanas, en el profesorado de Educación Física. Que cuando esto se consulta, a mí me dice, porque yo fui una de las que consulté, ¿cómo? Está separado de un sector y sigue ejerciendo su labor docente en otra parte de la universidad. Me dijeron que son diferentes jurisdicciones, es decir, que es contradictorio que una persona esté separado de un lado, pero siendo dentro de la misma institución educativa, esté ejerciendo el mismo trabajo, pero en otro lugar, dentro de la universidad. Daría la sensación que hay muchas cosas que tienen que cambiar, tanto en la universidad como en la justicia, ¿no? La justicia que demoró 3 años en imputar y la universidad que después de una denuncia en el 2018 todavía no tiene una resolución sobre el sumario administrativo y que además permitió que durante mucho tiempo este docente, aunque haya sido aportado de hockey, fuera a la universidad, al propio campus. Sí, siempre decimos, los tiempos por ahí no son los mismos, pero bueno, esperemos y que ahora que salió toda la luz, principalmente la universidad, sepa a quién tenía y a quién tiene todavía, porque tiene, no dando clase, pero estando dentro de lo que es la docencia, y que realmente no haga oído sordo a lo que un docente, en este caso, denuncia o dice lo que está pasando, y que se llegue realmente a hacer justicia, que es lo que queremos nosotros, que se haga justicia. ¿Y en lo personal qué ha significado haber pasado por esta situación? ¿Qué es lo que te decía antes? Mucha tristeza, mucho dolor, pero con el convencimiento de que todo lo que se hizo para que esto no quede en la nada, que no quede impune, sino que cada uno tiene que estar en el lugar que le corresponde. Un testimonio que es absolutamente revelador de lo que ha sido este peregrinar de las mujeres para ser escuchadas y de este proceso en el que hoy se está buscando justicia. Vamos a reiterar 2 datos, Cari, que nos proporcionaba el propio abogado de una de las víctimas. Primero, que se van a sumar otras 3 denuncias durante esta semana. Estamos hablando de la magnitud de lo que ha ocurrido, ¿no? Lo segundo, en el 2018 se conoce públicamente a través de un posteo de una de las alumnas. En el 2000, eso llega a la propia universidad. En el 2020 se hace una denuncia en la unidad judicial. 3 años pasaron para que esa denuncia llegara a manos del fiscal. No hicieron nada. Claro, hablábamos recién de la parte que toca a la justicia ordinaria. Ahora vamos a hablar después de este testimonio, como vos decís, revelador, porque fíjense el testimonio de la mujer y la sensación que tiene, la vivencia que tiene respecto del acompañamiento y la respuesta que recibió por parte de la institución universitaria. Ella dice en este informe, en este testimonio, que en el 2020 hicieron la denuncia en la universidad también. Los protocolos, ustedes saben que tanto en la justicia como en el resto de las instituciones educativas, en el Congreso, a raíz de la problemática que implica la violencia de género y a raíz de tomar conciencia lo grave que es este delito, no se trata de que nos falte un lápiz o nos rompieron el auto, se arruina la vida de las personas para siempre, ¿no? Hay personas que se recuperan mejor, otras peor, pero para siempre van a cargar con este estigma. Entonces se habilitaron herramientas particulares para tratar la violencia de género. En la justicia, bueno, obviamente las leyes que hemos nombrado un montón de veces,
En las instituciones, los protocolos. La Universidad Nacional de Río Cuarto sancionó el protocolo contra la violencia de género en el 2019. Es decir, que cuando denunciaron, ya estaba vigente el protocolo. Yo les voy a leer un principio rector de este protocolo. Este protocolo es corto, invito a que lo lean y que ustedes mismos saquen y ustedes mismas sus propias conclusiones. Pero dice, uno de los principios rectores es la diligencia y celeridad. Lo mismo dice las leyes de la justicia ordinaria, ¿no? Que debe resolverse con perspectiva de género y con debida diligencia. ¿Qué significa debida diligencia? Rápido. El principio rector B del protocolo de la universidad sancionado en 2019, o sea, estaba en vigencia cuando denunciaron, dice que tiene que ser diligencia y celeridad. Dice, la consulta, denuncia, investigación y resolución de la denuncia presentada deberá ser realizadas con las garantías debidas, profesionalidad, diligencia y sin demoras injustificadas, de modo que el procedimiento ante cada situación pueda ser contemplado en el menor tiempo posible. Ello en virtud de garantizar prevención razonable, investigación exhaustiva, sanción proporcional y reparación suficiente a fin de proteger la dignidad e integridad de las personas que padecen violencia de género. Me parece que no hace falta que nosotros demos la conclusión, porque yo entiendo que acá no hubo prevención razonable, porque justamente apartar a la persona no significa, porque muchos dicen, bueno, pero estamos en un estado garantista, la persona no es culpable. Si uno aparta a la persona del lugar, no está diciendo que es culpable, no está poniéndose en el lugar de la justicia. Simplemente, hasta que este proceso finalice de manera preventiva, lo que está haciendo es evitar que se pueda cometer el mismo delito, ¿no? No sé si se entiende esta idea. Sí, absolutamente, absolutamente. Porque muchas veces dicen, no podemos hacer nada. Sí, pueden hacer lo que deseen, porque los protocolos los redacta cada universidad. O sea que pueden hacer lo que deseen. En este caso, con que hubieran hecho lo que dice el protocolo, hubiera estado genial. Pareciera, por el relato que acabamos de escuchar, que el protocolo no cumplió con el principio rector, según lo que dice el testimonio de esta mujer que acabamos de escuchar, ¿no? Me estoy basando en que vos, Pablo, también lo escuchaste, por eso digo, la conclusión... Bueno, lo dijo también el sacar... propio abogado, ¿no? Que señaló que la joven que lo denunció, lo habían apartado de hockey, pero cuando va a rendir un examen en la universidad se lo encuentra, en la misma sala de examen. Otra de las cosas que dijo, que aquí en el protocolo lo que dice, es que la medida que se tome es dialogada con la persona denunciante para justamente que esté de acuerdo. Y acá acaba de decir, en este testimonio, una de las mujeres abusadas, que no hicieron nada, que les pedían que tomaran medidas y que no hacían nada, que lo seguían viendo en los lugares que ellas frecuentaban. Yo creo que estamos a puertas del 24 de marzo, en el que por suerte en Argentina se sigue marchando para pedir por el acceso igualitario a los derechos humanos. La violencia de género es justamente eso, es garantizar a las personas que puedan disfrutar o que puedan acceder a uno de los derechos básicos y derechos humanos más fundamentales, que es a vivir una vida libre de violencia, porque a partir de ahí la persona puede estudiar bien, puede rendir bien. No quiero pensar las consecuencias académicas que puede haber tenido esto en las estudiantes, ¿no? Entonces me parece que es hora de que es muy bueno que se haya avanzado, que se haya sancionado este protocolo. Seguramente ha habido atrás de esta sanción de protocolo personas que han entendido la necesidad de que esto suceda, que le han puesto el cuerpo, que le han puesto el trabajo, que le han puesto las horas, pero lo que falta es que la institución, con voluntad política, realmente garantice que esta letra se cumpla, ¿no? Pasa lo mismo en las otras instituciones, como vimos recién en la justicia. Absolutamente, ¿no? ¿Cuánto de todo este proceso que se debe cambiar, ¿no? ¿Cómo ha quedado evidenciado, más allá de los casos en particular? Hablo de casos porque la verdad que son muchos y no sabemos la dimensión que esto puede llegar a tomar, ha puesto en evidencia las miserabilidades del sistema, ¿no? Bueno, para tener en cuenta este protocolo que rige en la universidad tiene personas que están a cargo, ¿no? Depende del rectorado y hay dos áreas a cargo. Una que es
el área que tiene que ver con el equipo técnico, que según nos dijeron está conformado por personas que se dedican a esto, son psicólogas, etcétera, y que reciben un sueldo por este trabajo. No pudimos saber cuál es el monto del sueldo, ya lo vamos a averiguar. El equipo técnico, y después está la Comisión de Prevención e Intervención en Situaciones de Violencia de Género y Discriminación, que está conformado por muchas áreas de la universidad, que también tienen que velar porque este protocolo se cumpla. Me parece que si algo nos tiene que servir esta visibilización, y si algo se puede hacer como para acompañar, es llamar la atención sobre la importancia que tiene que cuando una persona logra denunciar, el acompañamiento sea el correcto, justamente para que avancemos todos y todas como sociedad, ¿no? Acá no es contra de nadie, obviamente sí en contra de los delincuentes, pero digo, no creo que haya nadie a quien le perjudique que se garantice que este protocolo se cumpla, porque si no, ¿por qué lo aprobó el rectorado? Vamos a seguir buscando respuestas, tanto en el ámbito institucional universitario como en la justicia. Estamos ante dos elementos que a mí me parece que son muy valiosos para poner también sobre la mesa. Por un lado, el inicio de una investigación donde el fiscal ha considerado que hay elementos suficientes para imputar, y el propio abogado ha señalado que el Tribunal Superior de Justicia refiere a que los testimonios de las víctimas, estos son hechos de instancia privada, donde no hay testigos, resultan más que suficientes para que se pueda alcanzar un juicio y una condena. Y por el otro, lo que ejemplificó muy claramente Guerriari, ¿no? Estamos ante la punta del iceberg, con 3 denuncias por 4 hechos, pero se van a sumar otras 3 mujeres a lo largo de esta semana, y la verdad es que por el contacto que hemos tenido con las familias y con otras docentes de educación física, parece que la situación va a tomar una dimensión aún mayor. Señora, le agradezco muchísimo que nos haya ayudado a analizar y contextualizar este tema, del que seguramente vamos a seguir abordando el próximo sábado. Abrazo gigante. Bueno, sí. Como mensaje final a las personas que han denunciado a las mujeres, ojalá que podamos abrazarlas y acompañarlas, cada persona desde su lugar y desde su rol. Ojalá que estas personas que atravesaron una situación tan traumática y están buscando reparación puedan ser abrazadas por el periodismo, los colectivos feministas, las áreas correspondientes y todas las instituciones que se están desempeñando, porque ese día va a ser el día en el que tengamos una sociedad un poquito más justa. Muchas gracias, un abrazo enorme, saludos a Carlos, que ahora no lo veo personalmente, y que tengan un buen programa. Muchísimas gracias. También está Jericles aquí, mire. Ya estamos armando la mesita de trabajo. Sí. Hace mucho que no me contempla en sus narraciones. Recuerdo cuando fui jurado de un certamen ahí en un pueblo. Claro, era el recuerdo de los grandes protagonistas cuando Zampacho pasó a llamarse Zampacha. Y en ese jurado usted lo había puesto. No era Zampache. O Zampache. Vamos a retomar. Era más inclusivo aún. Era más inclusivo, sí. Él se abandonaba, ahora está más machirulo que nunca. Bueno, abrazo gigante. Un abrazo ahí para todos. Chao. Desde la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Sanidad, luchamos por una sociedad inclusiva y diversa. Para no hacer de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares. Apostamos por un desarrollo laboral que nos permita superar las desigualdades y facilite el acceso a derecho de todos y todas. Y te queremos contar que desde nuestro sindicato de sanidad empezamos a articular con los organismos de género para acompañar y direccionar lo que vos necesitás. Caminando fui lo que